Somos el equipo de Gómez García Consultora de Inteligencia Económica. En este análisis vamos a desglosar la situación crítica de la deuda pública de Bolivia. Vamos a hablar del riesgo de default, de una llamada bomba fiscal interna y de cómo la opacidad lo agrava todo. Y para empezar, vamos directo al dato más duro. Si sumamos todos los compromisos de deuda, los actuales y los nuevos, la deuda pública de Bolivia ya cruzó un umbral más que crítico. Supera el 100% de su Producto Interno Bruto. Este nivel de endeudamiento nos mete de lleno en la primera parte de nuestro análisis, una deuda que sencillamente se ha vuelto inmanejable. Y ojo, que esto no es solo una cifra, esto crea una situación de lo que se conoce como dominancia fiscal absoluta. A ver, ¿qué es esto de la dominancia fiscal? Suena técnico, pero es clave entenderlo. Es cuando la deuda de un país es tan, pero tan grande que la necesidad del gobierno de financiarse se vuelve la única prioridad. Y esa urgencia termina dictando toda la política económica, borrando por completo la independencia del Banco Central. Y las consecuencias de esto se sienten ya. Primero, el Estado pierde toda capacidad de responder a imprevistos. Segundo, pasa a depender de manera crítica de préstamos de emergencia. Y tercero, enfrenta un riesgo de liquidez constante, o sea, una lucha diaria para cubrir las obligaciones más básicas. Ahora, pasemos a cómo se ve esta crisis desde afuera. Esta es la parte más visible del problema, la que ya prendió todas las alarmas en los mercados internacionales. La cifra, francamente, es para prestarle atención. Solo para el año 2026, lo que Bolivia tiene que pagar de su deuda externa, entre capital e intereses, son $2.000 millones, una cantidad de dinero enorme. Y el punto clave aquí es la inmediatez de la amenaza. Las alarmas de un posible default no son algo a futuro, sonaron ya en marzo de este año. ¿Por qué? Porque el mercado ve una desconexión total entre lo que hay que pagar y la capacidad real del país para generar esas divisas. Pero, y aquí es donde la historia da un giro. Hay que leer esta cita del análisis. Dice, el servicio de la deuda externa es solo el activador de la crisis. La verdadera bomba fiscal reside en las obligaciones internas. Esto es tremendo. Significa que por más grave que sea el problema externo, es apenas la punta del iceberg. Lo que nos lleva directamente a la tercera parte, la más peligrosa de todas, la bomba fiscal interna. Aquí es donde vamos a ver la parte oculta del problema, una que es masiva, opaca y con un riesgo sistémico enorme. Pongamos esto en perspectiva para que se entienda la magnitud. La deuda interna es 2,5 veces más grande que la externa, así de simple. En el escenario actual se la considera técnicamente impagable. La verdadera amenaza está acá dentro. Entonces, ¿quién está en la línea de fuego si esta bomba explota? Un default de la deuda interna provocaría un colapso en cadena, un efecto dominó. Llevaría a la quiebra técnica al Banco Central, desataría una crisis de liquidez en toda la banca comercial y, lo más grave, pulverizaría el valor de los fondos de pensiones de la gente. Bien, frente a todo esto, ¿qué opciones quedan? O mejor dicho, la falta de opciones. Porque no estamos hablando de elecciones de política económica, sino de 3 caminos inevitables. Y lo peor es que, como vamos a ver, ninguno tiene una buena salida. Aquí están, en resumen, los 3 escenarios. El primero, seguir bicicleteando la deuda. El segundo, la opción más drástica, dejar de pagar, o sea, el default. Y el tercero, pagar, sí, pero a costa de una contracción económica brutal. Analicemos el primer escenario, bicicletear. Esto significa que el Banco Central sigue financiando al gobierno, lo que en la práctica es imprimir dinero. Esto no soluciona nada, solo profundiza la insolvencia y además levanta serias dudas sobre la veracidad de los datos oficiales, como ese supuesto superávit de enero de 2026. El segundo escenario es directo, el default, un cese total de pagos. Esto no es una crisis, es el colapso absoluto de toda la arquitectura financiera del país. Implicaría la quiebra del Banco Central, de la banca y, claro, de la gestora de pensiones. Y nos queda el tercer camino, la contracción. Para poder pagar la deuda, habría que hacer recortes drásticos en el gasto y la inversión pública. ¿El resultado? Una recesión económica profunda y, sin duda, muy dolorosa para toda la población. Y así llegamos a la parte final. Todos los factores que hemos visto convergen apuntan en una misma dirección, una crisis de deuda a gran escala que parece cada vez más inevitable. Estamos literalmente frente a una tormenta perfecta.
Repasemos los datos que forman esta trampa. Una deuda total por encima del 100% del PIB, un pago de deuda externa de $2.000 millones solo en 2026 y la bomba fiscal interna, que es 2 veces y media más grande. Todo esto agravado por una preocupante falta de transparencia. Por lo tanto, la conclusión técnica del análisis es contundente, es directa. Bajo la estructura financiera que existe hoy, cumplir con las obligaciones de deuda para el año 2026 es altamente improbable. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire, una que resume la gravedad de todo lo que hemos visto. ¿Puede Bolivia realmente desactivar esta bomba fiscal a tiempo?